16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Diálogos y reflexiones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto, como siempre, que nos acompañe en esta emisión especial que hemos creado desde CIMAC Noticias y CIMAC Radio, con el propósito de acompañar precisamente pues lo que han sido los trabajos de esta 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Y como les decíamos, el lunes llegaba a su final el día de hoy, 15 de agosto, con el consenso de Tlatelolco que ya está publiquísimo, que ya está circulando, que se vino trabajando desde mucho tiempo y que, bueno, hoy fue el día de recordar la primera conferencia mundial sobre la mujer que se realizó en 1975 en la sede donde se llevó a cabo también la conferencia regional sobre la mujer. Se hizo, pues eso, el recuento de lo que han sido 50 años. Estuvo Carmen Moreno Toscano, que fue pues una de las mujeres que participó en 1975 y que durante mucho tiempo fue la embajadora especial en Naciones Unidas desde México para precisamente todo el tema de las mujeres. Es decir, es una mujer diplomática con una larga trayectoria y con un trabajo muy específico en materia de derechos humanos de las mujeres. Parte del día de hoy, pues fueron varios temas que vamos a ir conversando, ya sabe, con Sirenia Celestino, ¿Qué tal, Lucía? Muy buenas noches. con Lisbeth Ortiz, Hola, ¿qué tal, Lucía? Muchas gracias. aquí entre las tres y las invitadas vamos a estar comentando lo que es el cierre de esta conferencia regional. Y bueno, antes de entrar a los temas, déjeme recordarle los números telefónicos, o el número telefónico 55 35 08 47 61. También recordar que nos puede encontrar a través de X y Facebook como CIMAC Noticias, utilizando estos dos hashtags que hemos estado insistiendo a lo largo de la semana, CIMAC Radio y Periodismo Feminista, y también saludar a nuestras audiencias en Radio Monarca en el 106.7 de FM. Esta radio está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán, y también a la audiencia de Radio Joco 106.9 de FM, que está en el municipio de Jocotitlán, Estado de México, y agradecerles porque se hayan sumado a esta transmisión especial que a lo largo de la semana hemos tenido. Un cierre hoy ya con los mensajes políticos que habría que dar en este primer panel donde estuvo Carmen Moreno Toscano, donde estuvo la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y la secretaria de las Mujeres de México, Citlali Hernández. Me parece que el tema más potente que se colocó fue precisamente, o lo colocó la expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien estuvo no solo recordando lo que ha sido este andamiaje internacional que se ha creado a lo largo de los años. Ella recordaba algo muy importante, que es a partir de esta primera conferencia mundial sobre la mujer se crea precisamente la Convención contra toda forma de discriminación hacia las mujeres, que se le conoce como la Carta de los Derechos Humanos de las Mujeres. Entonces, da toda una visión muy importante de los compromisos que los estados tienen que asumir con la protección de los derechos de las mujeres, porque, como lo decía Michelle al cierre, el futuro será feminista o no será. Sirenia Celestino, ¿cómo viste tú este proceso? ¿Qué hay? ¿Cuál es tu mirada del asunto? Bueno, creo que ha sido una semana intensísima para quienes seguimos esta 16ª conferencia regional sobre las mujeres, ahora en plural, lo tenemos que decir, en América Latina y el Caribe, pero que ha sido una semana también muy pedagógica para entender desde dónde se construye el cuidado y bueno, en la clausura también nos dejaron ver como algunos chispazos. Creo que por parte de la delegación mexicana, la que está hospedando
participando, que está recibiendo esta conferencia regional, pues digo, hay algunos temas, algunos desafíos, ¿verdad? Para la organización en torno a los lugares, en torno incluso a los mensajes políticos por parte de las organizadoras, pero creo que también se da en un contexto y en una serie de reflexiones de todas las mujeres, de las feministas que participaron muy ricas. Por un lado, hay que comprender, como tú bien lo decías, esta conferencia regional sucede a 50 años de la primera conferencia mundial de la mujer que sucedió aquí mismo en México, acá mismo en Tlatelolco, hace 50 años, pero también está sucediendo esta conferencia regional en el marco de los 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing, de los 30 años de la Convención Interamericana Belém do Pará. También estamos hablando de un marco normativo mucho más amplio, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú para la protección de las defensoras del medio ambiente, tan mencionadas también en esta conferencia. Y bueno, también hay que decirlo que comienza como hace 50 años que comenzó el decenio de las mujeres en 1975 a 1985. En esta ocasión también comienza el decenio de las mujeres, pero para la igualdad sustantiva y para la sociedad de los cuidados. Entonces veremos en estos 10 años qué se va a trabajar para impulsar el consenso que se acaba de firmar, el consenso de Tlatelolco. Y yo decía que esta ha sido también una semana muy pedagógica porque nos ha explicado de qué vamos cuando hablamos de sociedades del cuidado. Acá decimos el Sistema Nacional de Cuidados, pero son esta mirada como integral de la sociedad de los cuidados que por un lado, reconoce esta carga tradicional, estereotipada, que ha recaído sobre las mujeres, pero también es reconocer a lo largo de estas reflexiones que estas sociedades del cuidado no podrán avanzar en tanto no se cierren las brechas de desigualdad que vivimos las mujeres en toda la región y no se erradiquen las violencias que vivimos. Entonces, creo que reconocer las desigualdades desproporcionadas, la explotación, y demás formas de violencias y violaciones a los derechos humanos que vivimos las mujeres, no se podrá avanzar en ese sentido. Creo también que pues reconocer, ¿verdad? Reconocer que si bien tenemos una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que definió el cuidado como un derecho humano, y esto lo hace un derecho humano justiciable, exigible, es decir, el Estado tiene que garantizarnos políticas, pero también infraestructura para ejercer este derecho humano al cuidado y comprender también las dimensiones del cuidado. Ya hablábamos a lo largo de la semana de sí, el derecho al cuidado, el derecho a cuidar, el autocuidado, y a mí me da mucho gusto también que se pudiese profundizar sobre el cuidado del medio ambiente, es decir, vivimos en una crisis climática de gran emergencia, que tenemos cada vez menos tiempo para actuar y que se reconozca en esta región también me parece muy importante y se reconoce tanto el derecho al cuidado como esta crisis medioambiental en esta región, pero que es también pues de avanzada para el mundo porque esto también establece un convenio birregional América Latina, Europa y veremos pues cómo esto avanza y me parece importante decirlo desde las mujeres, desde el movimiento feminista, que es un movimiento que además de darnos las evidencias de las desigualdades, es un movimiento generoso y brinda estas posibilidades de transformación. Entonces creo que en ese sentido ha sido muy rico. A mí me hubiese gustado ver más cobertura. Hace 50 años, en el 75, por ahí les estamos preparando algo desde el Observatorio de Medios de CIMAC, pero la cobertura fue distinta, era la primera conferencia, quizá eso hacía que fuese más noticioso, ¿verdad? Pero 50 años después, para mí fue muy triste ver pocos medios, poca cobertura, espacios muy chiquitos destinados en los medios y que además lo que está colocado es un poco la división del movimiento, es pues notas chiquitas con un discurso desde las instituciones también ya muy gastado, que hablamos sobre el discurso de inauguración y que ahora podemos hablar de las palabras de la secretaria en la clausura, pero que son discursos, ¿no? Que nos dejan mucho que desear y que, sin embargo, con esta poca cobertura y con estos discursos cortos, aún el consenso de Tlatelolco, las recomendaciones CEDAW 32-35, pero Belém do Pará, pero todo este marco normativo
sí reconoce el papel de los medios de comunicación en varios niveles. Por un lado, la importancia de las representaciones que hacen los medios de comunicación del trabajo de cuidados siempre en esta forma tradicional, ¿no? Repitiendo este estereotipo de género, como si a las mujeres se nos fuera dado por naturaleza el trabajo de cuidados, y no es así. Entonces, eso, ¿no? Hace como este énfasis en que los medios pueden romper esta visión estereotipada del trabajo de cuidados, mostrarnos referentes que permitan la redistribución de los cuidados, pero también que son importantes para adoptar otros modelos de cuidados que permitan imaginar pues la corresponsabilidad, que permitan responsabilizar al Estado, que permitan colocar a las mujeres en la autonomía en su proyecto de vida. Y creo que ese poder de los medios de comunicación es algo que pues se debe profundizar un poco más, que ahí estaremos trabajando también. Pero bueno, y finalmente, para también cederle ya el uso de la voz a mi compañera Lisbeth, decir que este consenso de Tlatelolco tuvo un documento inicial, la Sociedad del Cuidado, que es el preámbulo para la conferencia, aunque reconoce la desigualdad de 171 páginas de la Sociedad del Cuidado, solo hay 14 menciones a la violencia contra las mujeres y solo 6 menciones a las defensoras de los derechos humanos. En el consenso de Tlatelolco, ya en la declaratoria final, solo hay 12 menciones a la violencia, una mención especial a la violencia digital, ¿no? También reconociendo el avance de las tecnologías y como una plataforma donde las mujeres viven violencias, y solo 4 menciones a las defensoras. Pero bueno, ahí fueron 12 páginas, ¿verdad? No es tanta la dimensión. 80 párrafos. Algo así. Son 80 párrafos. Entonces, eso, ¿no? Creo que pues tenemos este documento, creo que está muy bien cuidado, por llamarlo de alguna manera, y que veremos en el siguiente decenio cuáles son las acciones concretas para echarlo a andar, porque los marcos normativos en sí mismos no cambian la vida de las mujeres, ¿verdad? Y en esta pedagogía, yo ahorita le paso la palabra a Liz rápidamente, pero en esta pedagogía que tú señalas, Carmen Moreno señalaba precisamente cómo se ha ido construyendo los conceptos desde el feminismo. Y ella decía, en 1975 no hablábamos de igualdad sustantiva, y eso se ha ido construyendo. Cos- eh, em, no hablábamos de las violencias como hoy lo tenemos a partir de nombrar los diferentes tipos de violencia y los espacios en los cuales se desarrollan esas violencias. Y me parece que eso es muy importante, recuperar precisamente este aporte que ha hecho el feminismo al conceptualizar y poder colocar precisamente en la discusión pública lo que ocurre con más de la mitad de la población, que somos las mujeres. Y el video de Alicia Bárcenas, que no pudo estar, que además me parece que fue, digo, si alguien recibió el mayor número de aplausos, fue Michelle Bachelet, es decir, no se podía sentar porque no la dejaba, las mujeres no dejaban de aplaudir. Hay un gran reconocimiento a la tarea, no solamente como expresidenta de Chile, sino también en su encargo como directora de ONU Mujeres, la primera, y también como representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Pero el otro mensaje que me parece muy potente es precisamente el de Alicia Bárcenas, que decía que lo que se está construyendo hoy es para garantizar la plena emancipación de las mujeres. Y bueno, dio precisamente cómo esta tarea del cuidado y esta crisis climática que estamos viviendo tiene como principales víctimas a las mujeres. Y daba un dato que me parece muy importante. De cada 5 personas que son desplazadas por la crisis climática, 4 son mujeres y niñas. De ese tamaño es el impacto, que lo colocó muy bien, porque esos son los retos que tenemos, porque cuidar no es solamente un tema de cuidar a otra persona, que está muy bien, y de cuidarnos a nosotras, sino de cuidar el único planeta que tenemos para habitar. Y si eso no se toma como prioritario, decía Alicia Bárcenas, que hay que recordar, fue directora de CEPAL,
pues difícilmente vamos a lograr la igualdad plena. Y decía que vamos a tardar 168 años para lograr la paridad política en todo el planeta. Y que decía que ya, que esa una clave también que colocaron, que ya tras 80 años de existencia de la ONU, ya le toca que sea una mujer la que le dirija. Pero bueno, esto es parte de lo que está ahí precisamente en medio de estos discursos que hay que seguir analizando lo que está colocando detrás, porque era muy poco tiempo, Liz. Sí, pues han dicho bastante información, se nos queda mucho en el tintero para seguir analizando por qué ha sido tan potente esta conferencia. Hay cosas para analizar de forma y hay otras de fondo muy interesantes, como este compromiso de Tlatelolco, que me parece importantísimo, desde luego. eh, Sin embargo, se va sin la perspectiva del feminismo abolicionista en México, y eso pues es desafortunado, así es que hay que decirlo. Se fue este compromiso de Tlatelolco con señalamientos directos de censura ideológica y cosas positivas. Era como un péndulo entre lo muy positivo y lo muy negativo. Y entonces llegábamos las mujeres, o coincidimos. eh, pues que llegamos en crisis, todas, absolutamente todos los estados, de violencia, crisis climática, y el arribo de la ultraderecha. Todas llegamos con una crisis y en eso coincidimos. Hay muchos, muchos puntos que si me lo permiten, a lo largo de la hora podemos seguir comunicándolo, porque nos ha dejado mucha retos, experiencias, análisis, y no podemos terminarlo aquí. Bueno, pues me dicen que nos vamos a un corte y pues volvemos. Cobertura especial. 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. La 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe se inauguró en la Ciudad de México el pasado 12 de agosto, con presencia de figuras clave como Michelle Bachelet, Sima Bajhaus, funcionarias de la ONU y representantes de 22 países. La presidenta, Claudia Sheinbaum, fue recibida con expectativa, pero su intervención generó descontento, pues no presentó propuestas concretas para el Sistema Nacional de Cuidados. En su lugar, retomó programas ya existentes, sin detallar metas, fechas o presupuestos, lo que evidenció la falta de voluntad política para enfrentar una de las mayores deudas del Estado mexicano con las mujeres. El eje temático fue el cuidado como derecho humano y pilar de justicia social, pero también se abordaron desde un enfoque feminista crítico temas como la violencia estructural, militarización, desigualdad económica, exclusión de mujeres con discapacidad, violencia política digital y derechos de las mujeres migrantes. En distintas mesas se denunció la precariedad del trabajo de cuidados, mayoritariamente asumido por mujeres, y su rol invisible en el sostenimiento de la economía, al representar hasta el 25% del PIB en algunos países. También se discutió la necesidad de integrar a mujeres afrodescendientes, indígenas y con discapacidad en las políticas de cuidado. Uno de los pocos anuncios relevantes fue la presentación de una iniciativa de ley de cuidados por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, que responde más a presiones judiciales que a compromisos políticos. La propuesta busca establecer un sistema articulado con metas a 30 años, pero su implementación efectiva está en deuda ante los recortes presupuestales y el desinterés federal. Mientras tanto, organizaciones como la Red Nacional de Refugios fueron excluidas del evento, a pesar de su labor clave en la atención a mujeres víctimas de violencia, y enfrentan reducciones de financiamiento para 2025. Durante el foro, activistas criticaron la militarización de las políticas de seguridad y propusieron un modelo de seguridad feminista basado en el cuidado, denunciando el aumento de agresiones a defensoras. También se abordó la maternidad adolescente, el rezago en educación sexual y la criminalización del aborto como problemáticas estructurales que limitan el desarrollo de las mujeres. La discriminación en medios de comunicación y el sexismo persisten en la representación mediática y también fueron temas clave.
Un hecho importante fue el relanzamiento del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, ahora con nuevas tecnologías, mapas interactivos y mayor capacidad de análisis desagregado. Su objetivo es romper con el silencio estadístico y presionar por políticas basadas en datos reales. Sin embargo, su efectividad dependerá del uso político que los gobiernos le den y de si se transforman las cifras en acciones con impacto concreto. El foro también subrayó los riesgos de retrocesos ante gobiernos conservadores como el de Javier Milei en Argentina, donde se han desmontado políticas de igualdad. Aunque se habló de compromisos como el Compromiso de Buenos Aires y la Declaración de Cartagena +40, muchos de ellos siguen sin traducción práctica, atrapados en una retórica que no se refleja en cambios estructurales. En síntesis, la 16ª conferencia fue un espacio clave para visibilizar luchas históricas y demandas actuales, pero quedó marcada por la falta de compromisos concretos y un desfase entre el discurso progresista y la realidad política de la región. El cuidado, eje del evento, fue abordado más desde lo simbólico que desde lo presupuestal, dejando clara la necesidad urgente de pasar del diagnóstico a la acción efectiva. Bien, y ya estamos de vuelta aquí en este último programa especial, bueno, de la cobertura que tenemos de la Conferencia Regional de las Mujeres de América Latina y el Caribe. Y bueno, pues la sede fue Ciudad de México, ha concluido ya las mesas de trabajo y estamos analizando todo lo que pasó en la semana, lo potente que ha sido. Toda esta semana de trabajos y bueno, pues para seguir con este análisis le quiero dar la bienvenida a Vanessa Hurtado, ella es directora de COSERES, ella es delegada de la Red Nacional del Agua de Colombia para la Conferencia Regional de la Mujer de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Fue expositora en el panel Mujeres como protagonistas del cuidado a la vida, su aporte al medio ambiente y el desarrollo territorial. Bienvenida, Vanessa, a esta transmisión especial. ¿Tienes tu micrófono apagado? A lo mejor será, eh, podemos activarlo. Perfecto, ahí podemos escucharte. Ya le cambié el nombre. ¿Estamos escuchando, Vanessa? Hola, ¿cómo están? Sí, muy buenas noches para todas y todos. Hola, ¿qué tal? Vanessa, buenas noches. Bueno, pues esta semana fuimos testigas y de todas las presentes, que fueron más de 1000 mujeres, como constructoras de la historia prácticamente, y de la historia que nos viene para las mujeres en los próximos 10 años. Y te quiero preguntar, bueno, pues, ¿cuál es tu recuento de esta semana? Y bueno, ¿qué opinas del compromiso de Tlatelolco con miras a eso, precisamente, a deconstruir la manera en cómo hemos estado implementando la sociedad de cuidados? Sí, pues muy, pues como con muchas emociones, también como siento que es una forma muy significativa de reparar a las lideresas ese encuentro regional que era muy merecido encontrarnos ahí, juntarnos y saber que estábamos todas y todos en la misma causa, en una lucha conjunta, colectiva, y pues muy valioso este espacio. Adelante. Vanessa Hurtado, te habla Sirenia Celestino. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo en el marco de la Conferencia Regional de las Mujeres de América Latina y el Caribe. Yo quisiera preguntarte, porque tenemos ya el consenso de Tlatelolco, donde se hace mención de las defensoras del medio ambiente, y sabemos la historia, ¿verdad? La historia de Colombia. ¿Cuál es el contexto para nuestra audiencia, ¿verdad? Que pueda comprender la importancia de la mención de la protección de las defensoras del medio ambiente? ¿Qué está sucediendo en Colombia? ¿Se escucha, Vanessa? El micrófono está cerrado. Hola, Ahí sí, sí, estás, sí, ahí sí, otra vez claro te que sí. escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, el contexto ahorita está un poquito difícil el internet. Bueno, espero que me puedan escuchar bien. Bueno, quiero contarles que el contexto en Colombia de las defensoras ha sido un tema muy
muy movido, sobre todo porque pues desde nuestra nueva vicepresidenta Francia Márquez, que es un nuevo gobierno, este gobierno del cambio, que es un gobierno que nos ha apoyado a las lideresas, a los líderes ambientales en Colombia. Ha sido un espacio de fortalecimiento en los espacios de encuentro que hemos tenido. Por primera vez en la historia de Colombia, entre lideresas hemos tenido la posibilidad de encontrarnos. Y gracias también a nuestra vicepresidenta Francia Márquez, que ha generado también estos espacios de empoderamiento femenino y de que nos podamos juntar todas, también al Ministerio de Ambiente que ha creado esos espacios con perspectiva ecofeminista, con las diversas lideresas haciendo tejido en los diversos territorios. Entonces, anteriormente, pues no sabíamos lo que estaba pasando en otros territorios, como por ejemplo Chocó. Entonces, gracias a todos estos encuentros que hemos tenido, ha sido muy importante para fortalecer la red nacional y conocer nuestras luchas y causas en todo el territorio de Colombia. Bien, yo te quiero preguntar, Vanessa, además, ¿qué objetivos van a tener dentro de Colombia a partir del compromiso de Tlatelolco? ¿Qué se llevan para allá? ¿Cuáles? Porque además aprendimos, tuvimos opciones de varias herramientas que nos permitieran pues de construir esta sociedad de los cuidados y nos hablaron de algunas formas para financiar incluso estas posibilidades. ¿Y ustedes qué se llevan hacia Colombia precisamente en esta crisis de violencia con el compromiso de Tlatelolco? Bueno, para Colombia, ¿qué nos llevamos? Es principalmente nos encontramos quienes estábamos en diferentes territorios luchando desde esta perspectiva de género ecofeminista, muy valioso, porque se hizo un tejido. Entonces acá nos encontramos con ese compromiso de hacer un tejido social para impactar nuestro país y desde acá llevarnos eh, toda esa información que obtuvimos para poder hacer encuentros nacionales o encontrarnos entre diversas lideresas en Colombia, también en Cali. Conecté con una lideresa que también viene de Cali, fue muy valioso porque no me había encontrado a nadie de Cali y fue muy, muy poderoso. También ese espacio de poder decir, hay que sentarnos a llevar, a aterrizar esta información que recibimos acá y quedamos de hacer un encuentro, un próximo encuentro en marzo en Santander y ver qué otros encuentros vamos a realizar para que esta información se pueda suministrar de forma pedagógica y que realmente podamos hacer una incidencia colectiva para el financiamiento, porque a la final siempre quienes se llevan la financiación no, pues no somos las de base, entonces las organizaciones de base que somos las que hacemos el trabajo más fuerte en los territorios de conflicto armado. Entonces, pues con un aprendizaje muy grande y también ver cómo podemos conectar, pues también con las compañeras de acá de México que nos puedan también orientar cómo ustedes han logrado financiar sus procesos. Eso para nosotras es muy valioso. Hay otras en otras ciudades de Colombia que de pronto tienen más apoyo, pero pues el hecho de estar acá y poder conectar y manifestar cuáles son las situaciones, pues es muy importante. Vanessa, te habla Lucía Lagunes. Te habla Lucía Lagunes, Vanessa. Uno de los elementos que se colocaron en esto, a lo largo de esta conferencia es precisamente la crisis climática que se está viviendo. Eh, cómo les está afectando a ustedes, Vanessa, esta crisis climática en Colombia? ¿Qué se están enfrentando? ¿Cómo miras la situación que estamos viviendo? Bueno, la verdad se me llena como un poquito de emociones porque mm, hay territorios muy marginados, como por ejemplo el Pacífico colombiano y el Valle del Cauca, que está sufriendo en un tema de violencia bastante fuerte. Y pues bueno,
también está enfrentar la crisis climática con el tema de las inundaciones y cómo ha afectado también nuestro Pacífico colombiano, el Chocó. Es un tema de infraestructura y, y pues es una lucha que sí la tenemos que hacer todas unidas, incluso desde las regiones, para poder exigir que se implemente en estos territorios la infraestructura para que puedan llegar a los territorios, porque hay territorios completamente desconectados de, de, de la sociedad. Entonces, todo el tiempo viven violencias muy fuertes. Entonces, ahorita pues tenemos la virtualidad, tenemos el espacio de WhatsApp para poder comunicar, pero a veces la señal es intermitente, entonces necesitamos realmente garantías para que las lideresas en los territorios por lo menos puedan fortalecerse en capacidades, en la parte técnica, que ellas sepan cómo resolver, porque realmente a veces también la institucionalidad se queda corta. Entonces es el reto más grande que tenemos, que realmente nuestros territorios puedan tener una calidad de vida, por lo menos en temas de educación, acceso a la educación, acceso a la salud, porque tampoco hay centros de salud. Bueno, es un tema de mucha desigualdad social en nuestro país. Vanessa, esto que nos narras, por supuesto que es alarmante, que es para poner los ojos en estas regiones que están enfrentando conflicto y así como en Colombia, en muchos países de nuestra región está sucediendo. Sin embargo, Colombia también tiene una historia importante en la construcción de paz. ¿Cuál dirías tú que es el lugar que han jugado las defensoras de derechos humanos, las feministas, las mujeres de Colombia, que para esta construcción de paz y que puede ser una enseñanza para lo que estamos viviendo en los diferentes territorios de la región? Pues, ¿cuál serían qué? ¿Cómo me dijiste, perdón? Estas perspectivas, enfoques desde el feminismo para la construcción de paz. Serían, pues nosotras nos hemos juntado desde los cantos ancestrales y la ancestralidad. Y eso es lo que ha hecho también de alguna manera esa sanación con el territorio y armonizar. Entonces la construcción de paz también lo hemos logrado a través del diálogo social y a través de eh, como el compromiso que tenemos las lideresas en el ejercicio de cuidado, como no solamente los cantos, las plantas medicinales y nuestra ancestralidad, sino también incidir en la política pública, participar en esos espacios de toma de decisiones que son tan importantes. Qué potente escuchar la palabra sanación. Quizá estos encuentros donde nos convoca la misma situación que vivimos las mujeres en cuanto a violencia, discriminación, termina siendo procesos sanadores. Y esto que pones tú en la mesa, pues desde la ancestralidad, pues termina siendo parte de estas resistencias ante esos hechos que nos narras y es muy conmovedor escucharlo y claro que coincidimos contigo porque lo decíamos hace rato, todas llegamos, coincidieron todos los estados en que llegaban en todo tipo de crisis, de violencia, de arribo de ultraderecha, con defensoras que enfrentan, defensoras de la tierra, en fin, enfrentan procesos complejos, violentos, amenazas, en fin. Pero me gustaría mucho que nos narraras esto. Nárrame las resistencias. ¿Qué hacen ustedes para esto? Además de estos cantos ancestrales que me parece fabuloso lo que están diciendo, compártenos un poco de esas resistencias ante todo esto que nos has narrado en negativo. Bueno, pues realmente ustedes, bueno, no sé si saben que ese nuevo gobierno del cambio lo logró con todos y todas y todes en las calles, movilizándonos desde el 2019, en el 2021 que tuvimos el estallido social, y gracias al estallido social que se escucharon todas las voces de las mujeres indígenas, mujeres negras, mujeres campesinas, que no solamente salían con los cantos, sino que también eran los jóvenes, las juventudes que
logramos salir a las calles y hacer movilizaciones culturales, el tema de las bibliotecas populares en la calle, cómo sacábamos la educación de la academia al barrio. Entonces era educación para el barrio, había temas de salud, entonces era la atención médica de los primeros auxilios para las personas que recibían estas represiones y que principalmente eran afectadas desde el riesgo de vida. Perdimos muchos líderes, pero también que gracias a esa resistencia de los puntos de resistencia se logró hacer presión desde cada uno de esos espacios. Hoy por hoy tenemos espacios bioculturales en donde tenemos esa palabra de escucha y entendemos de que este tema de autocuidado es primeramente ser una escucha activa para la otra, no juzgarla, sino ser esos oídos abiertos. Qué maravilla escucharte. Eh, a mí me parece muy potente todas las claves que nos han mostrado, todas las claves que hemos tenido y todas estas resistencias. Bueno, pues antes de concluir, porque estamos a punto de terminar el bloque. Bueno, pues nada más cuéntanos dónde te pueden encontrar, dónde podemos encontrar parte del trabajo que ustedes desarrollan para darle seguimiento. En un minutillo antes de que nos vayamos al corte. Listo, nos pueden seguir por las redes de Ecoseres Unidad en Instagram, Ecoseres Unidad. También ahí pues van a encontrar parte del trabajo. También por Fundemispa o la colectiva Mujeres Unidas por la Vida. Bien, yo creo que estamos teniendo problemas para el internet, pero prácticamente escuchamos todo tu mensaje. Te agradecemos el que hayas Ecoseres estado Unidad. esta noche aquí con nosotras para hacer un recuento de la conferencia regional que se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México. Y bueno, vamos a hacer una breve pausa. Les dejo por acá el número en cabina, que es 5535-084761, y desde luego que nuestras redes sociales como CIMAC Noticias nos pueden enviar cualquier tipo de mensaje. Con todo gusto les vamos a leer y les invito al hashtag CIMAC Radio y Periodismo Feminista. En breve volvemos. Cobertura especial. 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. La 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en la Ciudad de México del 12 al 15 de agosto, concluyó con la publicación del Acuerdo de Tlatelolco, una década de acción para el logro de la igualdad sustantiva de género y la sociedad del cuidado. Un compromiso regional que establece acciones para garantizar los derechos humanos de las mujeres en todos los ámbitos, tanto públicos como privados. El documento enfatiza la necesidad de implementar una sociedad de cuidados como eje central para reducir desigualdades y promover la igualdad sustantiva en la región. A continuación, la embajadora Jennifer Feller, voz negociadora por parte de México durante toda la conferencia, explicará el contexto y alcance de este compromiso. A presentar los acuerdos más importantes de este compromiso de Tlatelolco. Primero que nada, se reconoce por primera vez el derecho a cuidado como un derecho humano. Y por ende se convierte en una obligación del Estado y en una corresponsabilidad de todos los sectores involucrados, de nuestras sociedades, de nuestras comunidades y de nuestras familias. Por el otro lado, otro de los cambios más importantes es que esta Conferencia Regional de la Mujer pasa a ser la Conferencia Regional de las Mujeres, porque somos muchas. La tercera, y con una participación muy importante también de todas ellas, se visibiliza a las mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales, y de sus conocimientos ancestrales y las contribuciones de toda la historia en los cuidados.
También se reconoce la autonomía de las mujeres con discapacidad, que no solamente son cuidadas, sino que también son cuidadoras. Tenemos un lenguaje también histórico en materia de derechos sexuales y reproductivos en este texto. Y por la siguiente década vamos a poder contar con un marco de acción tanto a nivel regional como a nivel nacional que nos permita avanzar en el marco normativo, institucional, de participación y fortalecimiento de la capacidad del Estado en el cuidado, movilización de recursos y cooperación y evaluación y rendición de cuentas siempre de la mano con la sociedad civil. Finalmente, y a reserva de que lean todos los 80 párrafos que logramos acordar por consenso, simple y sencillamente también decir que esta región reiteró en este compromiso Tlatelolco su compromiso con la igualdad de género, con la paridad de género en el sistema de Naciones Unidas, incluida la Secretaría General. Así concluye la conferencia que reunió a más de 1,000 asistentes, incluyendo a representantes de todos los estados miembros de la CEPAL, organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas, otros organismos internacionales, organizaciones intergubernamentales, universidades, centros académicos y organizaciones no gubernamentales, en particular, redes y movimientos de mujeres y feministas. Finalmente, se anunció que Colombia será la sede de la próxima edición en 2028. Continuamos en esta última transmisión de la cobertura especial en el marco de la 16ª Conferencia Regional de las Mujeres de América Latina y el Caribe. Les recuerdo que pueden seguirnos en esta transmisión en Facebook Live, pero también síganos en X, @CIMAC Noticias, y les damos las gracias a las estaciones hermanas que están retransmitiendo este programa, Radio Monarca en el estado de Michoacán y también a Radio Joco en el estado de México. Y bueno, también agradecer a quienes nos están siguiendo en la transmisión en vivo. Un saludo a Cheli Loa, a Ana Miriam Valdés, a Elisa Azul Turquesa, Tía Car, María Estrada, Susana Gil, Adriana Estela Flores, a Chucho Acevedo, bueno, y a todas las personas que nos dejan por ahí sus comentarios. Les sugerimos y les recordamos que nos pueden estar compartiendo y comentando con hashtag CIMAC Radio, hashtag periodismo feminista. Y para este bloque tenemos la dicha de contar con otra invitada que participó en esta conferencia regional. Ella es Marcela Ríos Tobar, directora para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional. Marcela, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Un poco cansada porque ha sido una semana muy intensa, pero estoy bien. Así es, ha sido una semana intensa y lo que le sigue por todas las reflexiones que hemos estado escuchando, pero también la participación en foros. Y finalmente, hoy tenemos el consenso de Tlatelolco. Marcela, ¿cómo recibe IDEA Internacional este consenso de Tlatelolco? Incorpora, ¿verdad?, los temas centrales en los que ustedes trabajan. ¿Por dónde sería tu evaluación de esta semana de trabajo y del resultado final de nuestra declaratoria? Bueno, yo creo que es una declaración simbólica importante, es un mensaje político en un contexto eh, de muchas más dificultades para la agenda feminista y de género que en otros momentos históricos. Hace 30 años en Beijing había, a pesar de las resistencias, quizás los inicios de un consenso global mucho más amplio en materia, digamos, de avanzar sobre igualdad de género para alcanzar el desarrollo. Hoy día tenemos una enorme cantidad de países y regiones en donde estamos viendo retrocesos en materia de derechos humanos, en materia de derechos sexuales y reproductivos, en materia de representación. Y una declaración como la que se ha logrado acordar por los países de América Latina y el Caribe es una señal importante de la región, reiterar un compromiso con la igualdad de género en tiempos en que hay mucho cuestionamiento por parte de actores internacionales y movimientos
y gobiernos conservadores. Entonces me parece que en términos, lo principal es que es una señal política importante, ¿no? Es un téngase presente, es un unirse, es el estar juntas, el es reiterar nuestra convicción de que no puede haber un futuro si no es un futuro feminista. Así que en ese sentido creo que es una declaración muy relevante, bienvenida. Creo que también además genera una inyección de ánimo, ¿no? De ánimo y apoyo colectivo para las mujeres, las latinoamericanas y caribeñas que vienen de países que tuvieron en México, pero que vienen de países donde están enfrentando arremetidas conservadoras importantes. Te saluda, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Te saluda Lisbeth Ortiz, Marcela. Bueno, yo te quiero preguntar, ¿fue de alguna manera sencillo coincidir en las violencias porque trabajamos con ellas todo el tiempo, las miramos, ¿no? En esta crisis de cuidados en las que llegamos todas los países que coincidimos acá en la Ciudad de México, pero yo te quiero preguntar, ¿cuáles fueron los aprendizajes, los retos? ¿Dónde vamos a tener que reestructurar? ¿Dónde vamos a tener que hacer cambios de paradigma de aquí a los siguientes 10 años? ¿Qué te dejó esta, esta semana tan intensa, como bien lo dices? No, como ustedes saben, a mí me tocó estar en muchos de los eventos discutiendo sobre materias de paridad, de representación política, de elecciones, de violencia política. Entonces mi mirada de las conversaciones está mucho más centrada en eso que en la discusión exclusivamente sobre temas de cuidado y desarrollo social, ¿no? Ahora, eh, creo que los desafíos que tenemos para hacer realidad la declaración y esta aspiración a de que todas las personas tengamos derecho a los cuidados, a ser cuidados y a poder cuidarnos, y que esto no sea una responsabilidad individual, sino que colectiva, que lo asuman las sociedades, las familias, los estados. Para llegar a ello tenemos mucho que hacer, ¿no? La declaración plantea una hoja de ruta en materia económica, en materia ambiental, en materia social, una transformación de las políticas sociales. Es imprescindible porque las políticas sociales en la mayoría de nuestros países están pensadas en una lógica de un hombre proveedor y una mujer cuidadora que está en la casa o que a pesar de que esté en el mercado de trabajo, tiene que asumir el cuidado como parte de una doble o triple jornada sin que eso se cuestione, ¿no? Está naturalizado que las mujeres se tengan que llevar la carga fundamental del trabajo reproductivo y de cuidado. Entonces creo que el camino que nos queda por delante es arduo, porque implica transformaciones fiscales en términos de los recursos para financiar las políticas sociales, transformaciones políticas respecto de tomar medidas y legislaciones para adaptar estos principios a las normas nacionales, implica desafíos también culturales, porque gran parte de los avances, por ejemplo, en materia de representación política, lo que se ha conquistado en América Latina y en otras partes del mundo, la entrada de las mujeres al espacio público ha sido a costa de la sobrecarga de trabajo en las mujeres, pero no hemos logrado hasta ahora, a pesar de los 30 años de Beijing, los 50 años de la primera conferencia de la mujer en el 75 en México, no hemos logrado que los hombres entren de lleno a la esfera reproductiva y que asuman una parte de los cuidados. Entonces, a pesar de nuestros múltiples avances, esta transformación que requiere transformaciones económicas, sociales, políticas, fiscales y culturales, es un proceso que todavía está eh, lejos de alcanzar en la mayoría de nuestros países. Marcela, ¿qué tal? Buenas noches, te habla Lucía Lagunes. A lo largo de esta semana hemos escuchado un binomio que se repite una y otra vez, democracia y cuidados, y que se insiste en que si no hay democracia difícilmente podremos lograr esta sociedad de cuidados y que esta sociedad de cuidados puede lograr la democracia. ¿Cómo entender este binomio
para nuestra audiencia, para nosotras mismas, porque pareciera ser que una cosa y otra veces no están ligadas, pero tienen mucho que ver. Mira, yo creo, Lucía, primero que esto se basa en el concepto que tenemos de democracia, ¿no? Yo creo que muchas veces las personas creen que democracia es simplemente ir a votar, ¿no? Votar y tener elecciones periódicas cada 4, 5 años, 2 años, elegir representantes de todo tipo y que ahí se acaba la democracia, ¿no? Pero la democracia en realidad implica además de la representación y la participación en la toma de decisiones del pueblo, de un gobierno del pueblo, y donde se expresa la soberanía popular, también implica un Estado de Derecho, que eso requiere justicia, Estado, y también implica derechos, ¿no? O sea, para que nosotros podamos tener una democracia necesitamos tener derechos sociales, políticos, económicos, culturales, plenos. Sin derechos y sin Estado de Derecho no hay democracia. Y creo que ese es lo primero, ¿no? Entonces, esta idea de tener el derecho a cuidado, en tanto esto es un derecho político y social, es lo que permitiría acercarnos a una igualdad real, ¿no? La democracia es esta idea de que todos valemos lo mismo, ¿no? Una persona, un voto, que cada ciudadana, cada ciudadano tenemos el mismo peso a la toma de decisiones. Ese es como el ideal teórico, ¿no? Del proyecto democrático. Pero sí hay una mitad o más de la población que no tiene acceso igualitario a condiciones básicas, que tiene triple jornada de trabajo, tiene salarios más bajos, que no tiene tiempo para informarse, para educarse, que no tiene tiempo de esparcimiento, que no tiene tiempo para poder participar en las decisiones de la comunidad. Entonces, obviamente que eso no es una democracia, digamos. Entonces, la democracia para ser plena requiere de estos derechos. Y lo segundo diría yo que quizás no necesariamente estuvo tan presente en la discusión de esta semana, o quizás sí, pero era tanto lo que estaba pasando que por lo menos ustedes sabrán mejor que yo que quizás pudieron tener una visión más panorámica, ¿no? Pero una de las cosas que creo que también tenemos que entender es que hoy día estamos en un momento de retrocesos democráticos a nivel mundial. Desde Idea Internacional vemos que llevamos prácticamente 9 años con más deterioro en las democracias que mejorías, en alguna de estas 4 dimensiones: representación, participación, derechos, Estado de Derecho. Y hay una fuerte arremetida antidemocrática. Y los discursos y narrativas del presidente Bukele, del presidente Trump, de Orban en Hungría, de sectores libertarios en Argentina, estos discursos anti-multilateralismo, anti-derechos humanos, anti-Estado y antifeministas, ¿no? Antiderechos de las mujeres. Toda esa agenda está imbricada y tenemos que entender que la arremetida en contra de la igualdad de género, en contra de la narrativa feminista, en contra de los principios de igualdad, en contra de los ministerios de la mujer, en contra de los derechos sexuales y reproductivos, son ataques a la democracia. O sea, no se puede atacar los derechos de la mitad de la población, restarnos derechos y pensar que la democracia sigue funcionando igual. Para nosotros es esencial entender que el restarle derechos a las mujeres o promover esta agenda de retrocesos en materia de derechos humanos son ataques a la democracia. Y no podemos pretender, ciertos sectores piensan que estos ataques al feminismo o a nuestros derechos son solo pertinentes o son solo un problema para las mujeres que no tienen nada que ver con la democracia. No están entendiendo lo que es la democracia. La democracia sin mujeres no es democracia, la democracia sin derechos humanos no es democracia. Marcela, en esta conversación sobre la democracia, observábamos y escuchábamos en muchas de las mesas también el avance de las mujeres.
sin duda, pues frente a estas crisis, las mujeres también vamos ganando espacio, quizá en el político es donde más se observa, todavía hay otras brechas en lo económico, en lo social. Sin embargo, también en este avance de las mujeres, una respuesta es la violencia política contra las mujeres en razón de género, la violencia política digital, muchas expresiones de violencia, y estas violencias pues devuelven a las mujeres también una idea de este no es tu lugar, ¿no? Tu lugar es el espacio privado. Entonces, ¿cómo avanzar un poco en las democracias, en esta sociedad de cuidados, cuando los mensajes que tenemos de violencia pretenden regresarnos a esos espacios privados? ¿Qué opinas sobre estas, pues sí, controversias quizá entre los avances, los fundamentalismos, pero también las salidas, ¿no?, hacia el mundo público? Bueno, yo creo que las nuevas formas de violencia política que estamos evidenciando producto de la inteligencia artificial y de las transformaciones que ha provocado la digitalización en nuestras vidas, las redes sociales, las tecnologías de mensajería, la cantidad de tiempo que pasamos utilizando, viviendo en la esfera virtual, ¿no? Que todas y todos de nosotros hoy día prácticamente todas nuestras vidas están imbricadas con la tecnología, ¿no? Desde cómo pagamos las cuentas, muchas veces compramos en el supermercado, nos comunicamos con nuestros amigos, con nuestras familias, iniciamos relaciones amorosas, nos comunicamos, estudiamos, trabajamos, todo intermediado y también nos informamos y participamos políticamente, ¿no? Entonces, estas nuevas tecnologías y la forma en que se han utilizado están generando nuevas herramientas y nuevas plataformas para la misoginia, los sesgos de género, la violencia, ¿no? No es que estas tecnologías hayan inventado la violencia de género, pero ni el patriarcado, pero están produciendo, están proporcionando un escenario y una forma de distribución, digamos, de nuevas formas de ataque contra las mujeres que son extremadamente graves porque tienen efectos individuales y colectivos y en algún sentido están minando los avances que hemos logrado alcanzar en materia de representación, en términos simbólicos, porque instalan narrativas nuevamente tratando de sacar a las mujeres del espacio público, como que si las mujeres, gran parte del hostigamiento que las mujeres reciben en redes sociales, trata de reafirmar esta idea de que por qué no estás en tu casa, por qué no te dedicas a cuidar a tus hijos, por qué no estás con tu esposo, cuestionar los méritos que tienen las mujeres para estar, para ejercer cargos públicos, las trayectorias, siempre se cuestiona que hayamos llegado a algún cargo a través de nuestros méritos. Entonces, primero hay una transformación de la narrativa que busca silenciar a las mujeres y sacarnos del espacio público, ¿no? Entonces, pero por otro lado también tiene efectos individuales y colectivos, ¿no? En el sentido de que muchas mujeres desisten de participar, desisten de ir a una reelección, desisten de poder disputar un cargo al interior de su partido o ir a una primaria, enfrentar, asumir un desafío en un cargo ejecutivo producto del hostigamiento y la violencia en la esfera virtual. Entonces, necesitamos enfrentarla de manera decidida, no podemos minimizarla, no podemos naturalizarla, eh, no pueden ser además las víctimas las responsables de resolver el problema de la violencia. Y en eso creo que tenemos mucho camino por andar. En México se está haciendo mucho, los órganos electorales, acá hay leyes, hay normas, hay procedimientos, hay órganos administrativos tratando de aplicar esas normas, pero en muchos otros países de América Latina no tenemos leyes, no tenemos órganos administrativos y electorales que estén fiscalizando, sancionando. Por lo tanto, incluso en países como este, donde hay normas e instituciones, las mujeres son víctimas de una oleada de violencia extrema. Simplemente quiero decir, sí, que una de las cosas que nosotros vemos es que no necesariamente por tener más mujeres en cargos de poder tienes más violencia, porque vemos en Brasil con 18% de mujeres en el Congreso los mismos niveles de ataque y violencia en redes sociales, en Chile con 30%, en Guatemala con 10%, en Panamá 20%, o sea,
las formas de distribución de la violencia y la sexualización del acoso en redes sociales es un fenómeno mundial y está ocurriendo independientemente de la cantidad de mujeres que estén detentando cargos de poder. Marcela Ríos Tobar, directora para América Latina y el Caribe de IDEAS, muchísimas gracias. La presencia, sin lugar a dudas, de las mujeres en el mundo público es necesario. Lo decía también Michelle Bachelet en su intervención, la democracia sin las mujeres no es democracia, simple y sencillamente. Y luego decía Marcela Toscano, ¿no? Si una mujer no puede estar segura, no hay seguridad nacional. Entonces son elementos que están ahí y bueno, te agradecemos muchísimo que te hayas tomado estos minutos para estar conversando con nosotras esta noche. No, muchas gracias a ustedes por el contacto, un placer. Y pues nosotras nos vamos despidiendo de esta transmisión especial, pero no nos queremos despedir sin recordar también un hecho que ocurrió muy importante en esta clausura, que es la exigencia de una Palestina libre. Un grito al unísono precisamente de las mujeres feministas que muestran una vez más que el feminismo es pacifista y pues nos ha dado mucho gusto estar en esta transmisión especial. Gracias, Irenia, gracias, Liz, por estar con nosotras y por pues, desarrollar esta mesa tan potente con todas las miradas y poder compartir y gracias a la audiencia que se sumó noche tras noche también. Muchas gracias, Lucía. Gracias, Liz, por compartir esta semana de programa y, por supuesto, Palestina Libre. Muchas gracias y nos vemos en Colombia 2028. Ahí estaremos y gracias a la producción de este programa que corrió a cargo de Lucero Zamora, en la asistencia de producción Saraí Nicanor, Abril Golguín, también que estuvo en la asistencia de producción Marlene Galván, quien realizó las cápsulas informativas. Yo soy Lucía Lagunes Huerta, gracias por acompañarnos en esta cobertura especial y pues ya nos volveremos a ver muy pronto. Hasta luego, tenga bonita noche. 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Diálogos y reflexiones.